Desde hace un tiempo atrás me he sentido interesado por un programa de televisión que, a pesar de que se ha actuado en muchas ocasiones, la premisa me gusta mucho. Ya apenas se lo diga, va a saber usted, tranquilo. Ya va a saber qué programa es. Las personas llevan objetos que encuentran en la casa y los empeñan o los venden, pero ellos creen que pueden ser tesoros u objetos muy importantes. Algunos de esos que creen que tienen objetos valiosos, creen que valen mucho dinero, pero cuando los llevan a los expertos, bueno, resulta que no son tan costosos y salen decepcionados, ¿no? Pero los que más me llaman la atención son aquellos que llevan algo que encontraron en su casa y no tenían ni idea de su valor, no sabían qué era. Lo llevan y los expertos lo valoran y se dan cuenta que vale miles de dólares. Ya saben de qué estoy hablando, ¿no? Y la cuestión es que ellos salen informados y con dinero, ¿verdad? Pero los cristianos andamos así, o muchos de nosotros andamos así. Llevamos un tesoro incalculable junto a nosotros y no sabemos su valor. ¿Cuál es la razón de que no sepamos el valor de ese tesoro? Bueno, es una falta de perspectiva correcta. Podemos definir claramente desde el inicio que nuestra vida en Dios es un tesoro. Ese es el tesoro, nuestra vida en Dios. Y si esto es cierto, entonces tenemos que ver que nuestra vida tiene que ser vista de la forma correcta. Y hoy quiero mostrarle 3 perspectivas correctas que debe tener para atesorar la vida que tenemos en Dios. Quiero ahora sí que leamos el Salmo 73. Voy a leer a favor de ustedes. Ciertamente, Dios es bueno para con Israel, para con los puros de corazón. En cuanto a mí, mis pies estuvieron a punto de tropezar. Casi resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de los impíos, porque no hay dolores en su muerte y su cuerpo es robusto. No sufren penalidades como los mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, el orgullo es su collar, el manto de la violencia los cubre. Los ojos se les saltan de gordura, se desborda su corazón con sus antojos. Se burlan y con maldad hablan de opresión. Hablan desde su encumbrada posición. Contra el cielo han puesto su boca y su lengua se pasea por la tierra. Por eso el pueblo de Dios vuelve a este lugar y beben las aguas de la abundancia y dicen, ¿cómo lo sabe Dios? ¿Hay conocimiento en el Altísimo? Miren, estos son los impíos y siempre desahogados han aumentado sus riquezas. Ciertamente en vano he guardado puro mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado cada mañana. Si yo hubiera dicho, así hablaré, habría traicionado a la generación de tus hijos. Cuando pensaba, tratando de entender esto, fue difícil para mí, hasta que entré en el santuario de Dios. Entonces comprendí el fin de ellos. Ciertamente tú los pones en lugares resbaladizos, los arrojas a la destrucción. ¿Cómo son destruidos en un momento? Son totalmente consumidos por terrores repentinos. Como un sueño del que despierta, oh Señor, cuando te levantes, despreciarás su apariencia. Cuando mi corazón se llenó de amargura y en mi interior sentía punzadas, entonces era yo torpe y sin entendimiento. Era como una bestia delante de ti. Sin embargo, yo siempre estoy contigo. Tú me has tomado de la mano derecha. Con tu consejo me guiarás y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón pueden desfallecer, pero Dios es la fortaleza de mi corazón y mi porción para siempre. Porque los que están lejos de ti perecerán. Tú has destruido a todos los que te son infieles. Pero para mí, estar cerca de Dios es mi bien. En Dios, el Señor, he puesto mi refugio para contar todas tus obras.
Basados en este texto vamos a observar las tres perspectivas que debemos tener claras para atesorar nuestra vida en Dios. Como introducción a este salmo, al Salmo 73, quisiera mencionar que si ustedes lo ven, y si no han llegado allá, bueno, lleguen, Salmo 73, aparece un título que dice Libro Tercero. Y abajo, omita el título que le pone la traducción, abajo dice Salmo de Asaf. Eso es lo que a nosotros nos interesa. El punto del título es algo que los traductores hacen, pero lo que nos interesa es Libro Tercero y Salmo de Asaf. Entonces sabemos que es el Libro Tercero. Los salmos están divididos en 5 libros y este es el tercer libro. Se considera que es el corazón de los salmos o el salmo o la sección de salmos que está en toda la mitad, del 73 al 89, y muchos de estos fueron escritos por Asaf. ¿Quién era Asaf? Es la pregunta. Bueno, era un cantor importante dentro del cuerpo de sacerdotes con los que contaba la adoración de Israel en el tiempo del rey David y del rey Salomón. Podemos decir con esto que Asaf era un hombre de Dios y su función era servir al pueblo de Israel, servir a su Señor en la adoración del templo, más exactamente en la interpretación musical. Tal vez por eso me llama la atención. Era músico. Verso 19 de Primera de Crónicas 15 dice: los cantores Emán, Asaf y Etán fueron designados para hacer resonar címbalos de bronce. Los címbalos eran, o son, todavía existen, un par de platillos que se golpean entre ellos. No solo era intérprete, sino también era director musical, según Primera de Crónicas 25, 1 al 2, que dice: además, David y los jefes del ejército separaron para el servicio a algunos de los hijos de Asaf, de Emán y de Jedutún, que habían de profetizar con liras, arpas y címbalos, y el número de estos, conforme a su servicio, fue de los hijos de Asaf, Zacur, José, Netanías y Azarela. Los hijos de Asaf estaban bajo la dirección de Asaf, entonces era director de ese grupo, y también era un vidente. Lo que dice el texto es, estaban bajo la dirección de Asaf, que profetizaba bajo la dirección del rey. Entonces, en este salmo vamos a encontrar el corazón de Asaf, de este hombre de Dios. El corazón desnudo de Asaf. Es la confesión de su corazón. Y es la conclusión que llega luego de haberse alineado a la mente de Dios. Pero podemos decir que era un hombre respaldado e inspirado por Dios para la escritura de este salmo. Entonces lo podemos leer con mucho ahínco, con mucho amor, porque el Señor lo puso ahí con un propósito. Y vamos al verso 1. Dice: ciertamente Dios es bueno para con Israel, para con los puros de corazón. Vemos dos términos. Dios es bueno para con Israel y para con los puros. Pero la primera palabra, ciertamente, ese adverbio, es muy importante. Y ya lo vamos a ver. Ya van a ver por qué es tan importante. Guárdenselo ahí, porque lo vamos a ver una y otra vez en este pasaje. Ahora, esta palabra ciertamente está manifestando el carácter de Dios. Estamos viendo que Dios es inmutable, es una verdad. Dios es bueno. Dios es bueno, y ahora aparecen dos sujetos que se benefician de esa bondad. Israel es el primero. El salmista habla de la nación de Israel particularmente. Y esto nos podría traer a la memoria todas las obras de misericordia que Dios tuvo con el pueblo de Israel. Cuando vemos el Antiguo Testamento decimos, uy, Dios es bueno con Israel. Pero luego dice, para con los puros de corazón. El salmista no solo se refiere a Israel, ¿no? Porque no somos Israel. Nosotros no somos Israel, pero sí podemos estar en esa otra categoría, los puros de corazón. ¿Quiénes son esos puros? ¿Y qué se refiere a esa palabra puros de corazón? El original usted puede encontrar que significa un corazón que ha sido transformado. Esta palabra hace alusión a una transformación divina, no algo que usted y yo podamos hacer, no es algo moralista, sino algo que Dios hizo en esa persona. Dios purificó ese corazón. Entonces Dios es bueno. Dios es bueno. Pero la pregunta aquí que se genera es, ¿Dios solo ha derramado la bondad para los justos? No.
Para los injustos también. Mateo 5:45. Para que ustedes sean hijos de su Padre que está en los cielos, dice. Porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos, y llover sobre justos e injustos. Entonces Él es bueno para con todos. Pero tal vez Asaf no lo estaba viendo de esa manera. Miren el verso 2. En cuanto a mí, ¿qué pasó? ¿Por qué dijo esa verdad y ahora dice, bueno, puede ser? Porque en cuanto a mí, ya estamos viendo ahora sí el corazón de Asaf. A pesar de que esa primera declaración era una realidad, es común que la percepción de cada uno pueda ser diferente a la realidad. Es un hecho que Dios es bueno, ¿verdad? Es un hecho que el agua moja. Es un hecho que el fuego quema, ¿no? Inclusive una persona puede estar consumida por el fuego y sería algo incongruente que esta persona diga, bueno, es su percepción y está calcinada completamente. No. Es una verdad. Pero Asaf está diciendo acá, bueno, Dios es bueno, pero yo no lo soy. Por eso dice, en cuanto a mí, ya hay un contraste. Y eso es lo que introduce estos 3 puntos. ¿Qué puede hacer Asaf con el problema que ha creado en su corazón? 3 cosas. La primera, para solucionar ese problema es tener una perspectiva correcta del incrédulo. Es lo primero y es lo que vamos a ver desde el verso 13. Desde el verso 3. Mire, porque tuve, verso 3, envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de los impíos. Ahora sí, estamos ahí en la mente de Asaf y ahora él dice que tiene envidia de los incrédulos. Si lo generalizamos, él tiene envidia de los incrédulos. Y ahora aparecen 2 títulos. Tuve envidia de ¿quiénes? De los arrogantes y de los impíos, son las 2 palabras que aparecen ahí. Arrogantes es un verbo, no es una característica realmente. En esta palabra, cuando menciona arrogantes, lo que está diciendo es tuve envidia de los que actúan con locura, es lo que quiere decir el texto. Él envidiaba a los que estaban actuando locamente. Ya vemos dónde está el problema de Asaf. ¿Cómo así? Bueno, esta es una percepción que él tiene después de haber reflexionado en todo este dilema. Pero se dan cuenta ya desde el inicio lo ilógico que es. ¿Tuvo envidia de aquellos que actúan con locura? Bueno, eso es un incrédulo, aquel que actúa con locura. Pero luego está definido por la impiedad, son impíos. Esta sí es una característica. ¿Qué significa impío? Es alguien culpable de crimen. Eso es lo que está diciendo el texto. Aquel que es culpable de ser hostil ante Dios o su pueblo. ¿De qué manera él era hostil? Ya más adelante lo vamos a ver, pero él tuvo envidia de los hombres que actuaban locamente, de los que blasfemaban a Dios. Entonces los incrédulos son ellos. Son impíos, actúan locamente, y el verso 4 nos muestra que tienen una falsa esperanza. Porque no hay dolores en su muerte y su cuerpo es robusto. Esto no se puede tomar como una verdad, ¿cierto? Porque tendríamos un problema. Si esto es cierto, ¿por qué entonces la gente sufre? Le voy a poner el mayor ejemplo de esto, de incredulidad y de enfermedad. Stephen Hawking, tal vez usted lo haya escuchado. Él sufrió de esclerosis lateral amiotrófica. Esto es una parálisis completa del cuerpo, pero es un proceso degenerativo, va perdiendo la movilidad. A fin, ya no movía absolutamente nada y un computador era el que predecía sus palabras. ¿Qué es lo curioso de esta enfermedad? La vida o el tiempo de vida que le dan a estos hombres es de 14 meses. 14, 1 año y 2 meses. Stephen Hawking duró 55 años con esta enfermedad. Y aunque él no pueda considerar que hacía parte de la bondad de Dios, era la bondad de Dios lo que le dio vida. Pero este hombre no lo creía así. Desde los 21 años empezó y murió a los 76. ¿Cómo conciliamos este verso con la verdad que vemos alrededor? Bueno, lo que podemos ver es que Asaf era el que estaba cometiendo el error.
Él es el que está diciendo esta mentira, está exagerando. No es cierto, tanto creyentes como incrédulos se enferman. Todos sufren en este mundo. Ninguno está exento de las consecuencias del pecado en este mundo. Y eso es lo que estamos viendo aquí. Es una indignación en Asaf a tal punto que es exagerado en lo que está diciendo. Y esto nos sucede a menudo. No es el único que vive así. Y esto más adelante nos traerá un principio. Verso 5 nos dice que los incrédulos evaden su conciencia. Y esto es lo que se conecta con el verso 4. Tal vez ellos crean que no están enfermos, pero lo están. Y por eso el incrédulo evade su conciencia. Verso 5. No sufren penalidades como los mortales, ni son azotados como los demás hombres. Y tal vez es cierto. Ellos evaden su conciencia, no se sienten culpables de lo que hacen. Considere la mente regenerada que usted como creyente tiene y la mente del incrédulo. Estas dos verdades ahí. Y pongámoslas en un ejemplo como el matrimonio. Muchas personas no creyentes evaden la intención de casarse, pero que quieren los derechos que hay en el matrimonio. ¿Verdad? No, es que antes de conocerse, de casarse, hay que conocerse, y eso involucra la intimidad. ¿Quién dijo eso? Los incrédulos lo dicen. Dice, esto es legal para mí. Y nadie los culpa de ello. Su mente inclusive lo acepta. Yo tuve un profesor que él decía, estamos casados. Yo, ¿hace cuánto se casaron? Y él decía, no es casarse como usted cree, como lo dice la iglesia, me decía. Dijo, tenemos una forma diferente de casarse. ¿Qué es eso? ¿Dos pájaros vinieron y lo casaron? No, ¿qué pasó ahí? Es falso. No. Ellos se niegan y no se sienten culpables por ello. ¿Qué pasa con nosotros los creyentes? Mortificamos el pecado. Tal vez eso llama la atención, pero sabemos que no honra a Dios. Nos alejamos de ese tipo de cosas. Inclusive, otro ejemplo, el aborto, que es un tema ahorita muy delicado y que estamos viendo algo bueno para nosotros los cristianos, pero es difícil, es un tema delicado. ¿Qué es mejor para matar a un bebé que decir que no es un ser humano? Bueno, no es un ser humano, pues mátenlo. Está bien, se limpia la conciencia de haber asesinado a un ser humano. El mayor declive de la sociedad moderna es el libertinaje mental. Ese es lo que está dañando a esta sociedad. Y el pensamiento de hacerlos libres les va a traer consecuencias. Ve al verso 6. Por lo tanto, el orgullo es su collar. El manto de la violencia los cubre. Vemos unos vestidos que ellos usan. Un collar. Yo tengo una corbata y no la voy a ocultar. Pues para eso es, para que la vean. Ustedes tal vez tengan un collar o algo, pues no lo ocultan porque la idea es que se vea. Ellos toman el orgullo como algo digno. ¿Y qué es orgullo? Es sentirse elevado. Se sienten muy bien con esta actitud. Y no solo ellos, sino trae un traje completo. El manto de violencia los cubre. Y bueno, uno diría, no, pero hay incrédulos que no son violentos. Bueno, esto no es una violencia física. Involucra violencia en todos los sentidos. Inclusive habla de un lenguaje injurioso. Son personas blasfemas y se sienten orgullosas de ello. Y lo vemos en la sociedad, ¿no? Por cada 5 palabras, 20 son groserías y se sienten bien. Es la forma en la que se comunican las personas. Es algo de lo que no se sienten mal, es su vestido. Eso es lo que muestran a los demás. Verso 7. Los ojos les saltan de gordura. Se desborda su corazón con sus antojos. ¿Qué significa esto? Bueno, en esta época ser gordo era algo bueno, porque ser gordo significaba prosperidad, tenían buen dinero, tenían todo para comer, podían comer lo que quisieran. Ya ahorita tal vez por la cuestión de la salud no es bueno estar gordo, ¿no? Pero en esta época sí. Sin embargo, no se está refiriendo a esa gordura física, sino esta definición es concreta. Su corazón está tan insensible como la grasa del estómago cerca de él. Eso es lo que quiere decir el texto. No sienten temor
de lo que hace. Y esto recuerda un pasaje en Números 25, 1 al 6. Estos hombres estaban en el éxodo, estaban en el desierto. Los hijos de Israel toman a las hijas de Moab, hacen sacrificios a un dios pagano, Baal Peor. Dios le dice a Moisés, mátelos a los que hicieron esto. Pero miren este pasaje tan terrible. Entonces un hombre, uno de los israelitas, vino y presentó una madianita a sus parientes, a la vista de Moisés y a la vista de toda la congregación de los israelitas, que lloraba a la puerta de la tienda de reunión. Terrible. Así de orgullosos se sentían de su pecado, que inclusive lo hacían público. Y ustedes ya saben qué fue lo que pasó después. Este hombre va y se junta con ella. Finés los atraviesa con una lanza a los dos en pleno acto de inmoralidad. Los israelitas estaban desbordados de pecado. Y la imagen es triste. Un grupo de personas llorando por el pecado de Israel y otros antes trayendo más pecado y venga, aquí los traje. Terrible. Ellos pensaban que el juicio no iba a llegar, pero el juicio le llegó a ese hombre de inmediato. Su conciencia no los acusa, pero el juicio de Dios es inminente. Versos 8 y 9. Se burlan y con maldad hablan de opresión, hablan desde su encumbrada posición, contra el cielo han puesto su boca y su lengua se pasea por la tierra. ¡Qué orgullo! ¡Qué conducta! Los incrédulos se jactan de lo que hacen. Y 2 episodios podemos recordar o relacionarlos a esta actitud que tiene que ver con el pueblo de Israel, e inclusive en la época de Asaf, en esta época del rey David, ustedes tal vez podrían recordarlo. Absalón estaba ahí, el hijo de David, y este hombre decide acostarse con las esposas de David, al público, al frente de todo Israel, un hombre inmoral. O también la actitud de Lamec, el pariente de Caín, que dijo en Génesis 4:23 al 24, Ada y Sila, oigan mi voz, mujeres de Lamec, presten oídos a mis palabras, pues he dado muerte a un hombre por haberme herido y a un muchacho por haberme pegado. Si 7 veces es vengado Caín, entonces Lamec lo será 70 veces 7. Qué orgullo el que tenía este hombre. Qué atrevimiento se dio. Esa es la arrogancia del incrédulo. Y esto lo hace alejar más de Dios. Salmo 10, 3 al 4. Porque el deseo de su corazón se gloria el impío y el codicioso maldice y desprecia al Señor. El impío en la arrogancia de su rostro no busca a Dios. Todo su pensamiento es, no hay Dios. Ese es el orgullo de los hombres. Y el verso 9 dice, contra el cielo han puesto su boca. Jesús le dijo a los fariseos en Mateo 12:34, camada de víboras, ¿cómo pueden hablar cosas buenas siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y esta misma actitud de arrogancia está en Apocalipsis. Es una obra satánica y abrió su boca con blasfemias contra Dios para blasfemar su nombre y su tabernáculo, es decir, contra los que moran en el cielo. ¿Notan? Esa es la actitud demoníaca y esa es la actitud que el incrédulo toma aquí. Estos cristianos ya nos están criticando. ¿Es eso cierto? Estamos viendo que la Escritura lo muestra. Este es el estado, esta es la condición de los hombres que envidiaba Asaf. Verso 10, uno de los versos más confusos de este capítulo. Por eso el pueblo de Dios vuelve a este lugar y beben las aguas de la abundancia. ¿Cómo así esto? La Nueva Versión Internacional nos da un mensaje más claro. Dice, por eso la gente acude a ellos y cree todo lo que afirman. Eso es lo que significa este texto. Está mencionando que el pueblo de Dios se ve afectado por el pecado de los incrédulos. La imagen de las aguas es peligro. Eso es lo que significa. En algunos pasajes lo menciona. Salmo 18:16 dice, me sacó de las muchas aguas. Verso 6 del capítulo 32 dice, ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. ¿Notan? Peligro, es lo que está identificando. Entonces el incrédulo incita a otros a pecar. Eso es lo que hacen, incitarlos a pecar.
e inclusive a los creyentes incita a pecar. Su conducta lo hace. Verso 11 dice, ¿cómo lo sabe Dios? ¿Hay conocimiento en el Altísimo? Entonces no solamente invitan a pecar, sino que quieren socavar el conocimiento de Dios. Eso es lo que quieren hacer los incrédulos. ¿Por qué buscan ellos decir que no hay Dios? Pues para mantener su mente tranquila en el pecado. Y eso es peligroso. Estar en ese estado es peligroso. Se sienten abundantes, sienten que tienen riqueza, que tienen poder. ¡Qué error! Y lo peor de todo es que en esta incitación al pecado, creyentes han participado de ello, o iglesias, digámoslo más bien, iglesias de la prosperidad. Ustedes saben, si tengo dinero, está todo bien. Pero los incrédulos no tienen a Dios y está bien, tienen dinero. Si estoy bien con Dios, tengo dinero. ¡Qué mentira! Y eso ha entrado a la iglesia. La gente cree que esto es una verdad. Si usted está bien con Dios, tiene dinero. Los incrédulos no tienen a Dios y tienen mucho dinero. ¡Qué mentira! Eso es socavar el conocimiento de Dios en la iglesia. Y concluye el verso 12, miren, estos son los impíos y siempre desahogados han aumentado sus riquezas. Esa es la conclusión de este primer punto. ¿Qué son los incrédulos? Según este pasaje, son arrogantes, son burladores, tienen la conciencia cegada y no tienen dominio propio. Eso es algo que produce estar cegados por el pecado. Se desbordan en sus antojos. Ahora el verso 13 nos muestra cuál es la perspectiva que debemos tener de nosotros mismos, del creyente. Tenga una buena conciencia, una buena perspectiva del creyente. Verso 13, ciertamente en vano he guardado puro mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Qué triste. ¿Quién está diciendo esto? Asaf. Y luego, ¿Asaf quién es? Es un creyente. Y ahora está diciendo que pérdida de tiempo ser creyente. ¿Ven? Qué triste. Ahora noten, ¿se acuerdan que les dije que hay una palabra que quiero que tengan clara? Ciertamente. Verso 1, ciertamente Dios es bueno, ciertamente. Y ahora el verso 13 utiliza la misma palabra, ciertamente. Ahora, mientras el verso 1 utiliza este adverbio como una declaración positiva, Asaf ahora lo está utilizando como algo negativo. Uy, cierto, esto es una mentira ser cristiano. Qué triste esa actitud. Tal vez eso estaba ahí en la mente del salmista. He lavado mis manos en inocencia, he sido santo en vano. Qué triste. Pero la pregunta es, ¿hemos pensado así muchas ocasiones? Cuando cuestionamos lo que nos sucede, lo hacemos. Pero aquí vemos un punto importante. La envidia de un creyente trae amargura y envidia. Eso es lo que puede traer esa conducta. Le quita el gozo que solamente puede encontrar en la salvación de Dios, no más. Y ese debilitamiento puede venir por angustias, por situaciones difíciles que como creyentes vivimos. Verso 14, pues he sido azotado todo el día y castigado cada mañana. Miren el verso 5 y comparen. Está diciendo lo mismo, está tomando al incrédulo y está tomando al creyente y los está comparando. Porque él dice, he sido azotado todo el día, pero el verso 5 dice, no sufren penalidades como los mortales, ni son azotados como los demás hombres. Un problema que el creyente puede tener, ¿sabe cuál es? La autocompasión. Y ese es un problema que estamos viendo ahí. Él está exagerando tanto que dice, ¡ay de mí! Yo sí sufro. El incrédulo no, pero pobre de mí. La autocompasión es un pecado. Si estuviese más metido, tal vez Asaf, en el Señor, y vamos a ver por qué les estoy diciendo esto, tal vez la respuesta sería esta que menciona Proverbios 38. Aleja de mí la mentira y las palabras engañosas. No me des pobreza ni riqueza. Dame a comer mi porción de pan. Qué verso tan honesto, tan hermoso. Porque está pidiendo lo que un creyente necesita para alejarse de la envidia. Ahora el verso 15
dice esto: si yo hubiera dicho, así hablaré, habría traicionado a la generación de tus hijos. Bueno, estamos viendo que Asaf lo estaba pensando, pero no lo estaba declarando. Lo pensaba. Uy, he perdido el tiempo siendo un creyente. Pero él dijo, si lo dijese o si hablase así, hubiese decepcionado. Y esto nos muestra que el creyente necesita meditar en la palabra de Dios, que es lo que vamos a ver desde el 15 en adelante. ¿Sí? Hay una conclusión temprana del error de Asaf. Si usted habla mal acerca de Dios, usted está defraudando no solo a Dios. Miren a quién está defraudando. Defrauda a Cristo, defrauda a su familia, defrauda a sus hermanos. Los defrauda. Ser cristiano es una responsabilidad. Es llevar ese estandarte. Hay que tener cuidado. Estaríamos defraudando no solo esto, sino también la regeneración y todos los tesoros que vienen con ella. Está regalando ese tesoro. Verso 16 al 17. Cuando pensaba, tratando de entender esto, fue difícil para mí. ¿Hasta qué? Hasta que entré en el santuario de Dios. Entre más tiempo estemos envueltos en la palabra de Dios, menos difícil será para nosotros alejarnos de pensamientos equivocados acerca de la vida próspera que viven los incrédulos. La lucha que tuvo el creyente terminó cuando entró al santuario de Dios. Y Asaf era un sacerdote, tenía ese beneficio, entrar al templo. Pero usted y yo tenemos acceso ilimitado al trono de la gracia. Ya tenemos un acceso por todos los días hasta que lleguemos a su presencia. ¡Qué beneficio el que encontramos en Asaf y ahora a través de los méritos de Cristo en entrar al trono de la gracia! Y esto nos recuerda a Pablo hablándole a Timoteo, capítulo 4, versos 12 y 13, que dice: no permitas que nadie menosprecie tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza. Entre tanto que llego, ocúpate en la lectura de las Escrituras, la exhortación y la enseñanza. Ocúpate. Eso es lo que tiene que hacer un creyente, ocuparse en las Escrituras. Reflexiona sobre estas cosas, dedícate a ellas, sigue diciendo el texto, para que tu aprovechamiento sea evidente a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza. Persevera en estas cosas, porque haciendo esto asegurarás la salvación tanto para ti mismo como para los que te escuchan. ¿Qué hubiese pasado si Asaf hubiese dado palabras de tristeza y de decepción por ser creyente? Desastroso para los que estuviésemos leyéndolo. La misión de Timoteo en este pasaje era permanecer en esa meditación, orar por iluminación, que la Escritura lo expusiera delante de Dios para que conociera cuáles son las intenciones de su corazón. Eso era. Verso 18 al 20 nos muestra que el creyente sabe el fin de la maldad. ¿Por qué se afana? ¿Por qué se angustia? ¿Por qué se decepciona? Si usted sabe cuál es el fin del incrédulo. Piense por un momento en esa imagen. Ciertamente tú los pones en lugares resbaladizos. ¿Alguno de ustedes ha montado en un tobogán? Claro, si van a un tobogán de un parque ahorita lo rompen, pero por lo menos ya saben cuál es la experiencia. ¿Qué pasa? Usted se tira y ya no hay vuelta de hoja. Sigue derecho, ¿verdad? Piense cómo será un tobogán en el que Dios coloque al impío. Ese verso inicia con el mismo adverbio del verso 13 y del verso 1. Verso 18, ciertamente, otra vez aparece este ciertamente. Terrible, esta es una verdad bíblica. Lo que le viene al impío es terrible, es una imagen aterradora. Inclusive nosotros como creyentes no deberíamos tener orgullo por esto, sino compasión. Sí, yo sé, ahorita el movimiento de la ideología de género o
el aborto o cualquier otro movimiento que vaya en contra de los principios de Dios nos ofenden. Inclusive hay gente que se burla de Dios delante de nosotros y nos ofende, pero nada de eso debería traernos odio o rencor, sino compasión, porque usted y yo sabemos cuál es el fin de ellos, si no se arrepienten, claro está. Ustedes saben, el juego de juguemos en el bosque. Ese juego, supuestamente lo que dice la frase es, vamos a jugar mientras el lobo está haciendo algo ocupado para que no nos ataque, ¿sí o no? Los incrédulos creen que están jugando con Dios a eso. Mira el verso 20. Como un sueño del que despierta, oh Señor, cuando te levantes, despreciarás su apariencia. ¿Notan? Ellos están pensando que están jugando porque Dios duerme. Terrible. Cuando usted se dé cuenta que Dios lo puso en un tobogán embadurnado de mantequilla y ya no hay nada que hacer. Qué triste es esa condición. Ahora, el creyente, después de saber esto, se arrepiente de su conducta. Verso 21 al 22. Cuando mi corazón se llenó de amargura y en mi interior sentía punzadas, entonces era yo torpe y sin entendimiento. Era como una bestia delante de ti. Ahora, el creyente ha visto su verdadera condición. Y la pregunta es, ¿el problema del creyente son los incrédulos? No. Acabamos de ver que ellos tienen que rendir cuentas a Dios. Entonces entendemos que su relación con Dios es algo de lo que no podrán escapar por muchas cosas que hagan aquí en la tierra. Entonces encontramos que el problema es el corazón del creyente, es su corazón. Ahí mismo lo dice, era yo torpe. Y aquí aparecen 3 palabras, torpe, sin entendimiento, bestia. Son las 3 palabras que él utiliza para sí mismo. Torpe quiere decir que actúa con brutalidad, es lo que quiere decir, es rudo. Ustedes saben, la gente camina y dice es torpe al caminar, es rudo, es insensible, es lo que está diciendo, no tiene cuidado. Pero también utiliza que es sin entendimiento. Esta palabra está relacionada con no actuar de una manera objetiva. Eso es sin entendimiento. No solo que no sabe, sino que critica sin saber. Y esa palabra se usa en el Salmo 82:5. Dice, ellos no saben ni entienden, caminan en tinieblas, son sacudidos todos los cimientos de la tierra. Y el último es bestia. No hay nada que decir de esa palabra, ya es muy clara. Se usa de la misma manera actualmente, ¿no? Actuaba así. El punto, o lo que quiere decir Asaf es, yo estaba actuando mal, estaba equivocado, es lo que quiere decir, estaba equivocado, ¿sí? Tenía pensamientos en mi corazón, estaba actuando equivocadamente, estaba arrepentido este hombre. Verso 23 nos muestra ahora que el creyente se arrepiente, pero el creyente es guiado por Dios. Y este verso es hermoso porque une todo perfectamente. Verso 23. Sin embargo, yo siempre estoy contigo. Tú me has tomado de la mano derecha. La pregunta es, ¿Dios está en algunas fracciones de su vida? ¿Se va? Dice, a las 6 no atiendo. No, Él está con usted y conmigo siempre, siempre. Inclusive lo está diciendo, era torpe, sin embargo, a pesar de quién era Él, Dios estaba ahí. ¿Y estas promesas no son para los creyentes también? Mateo 28:20, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén, es cierto. Y Filipenses dice, estoy convencido, Pablo lo dice a la iglesia en Filipos, estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. La relación que usted como creyente tiene con Dios es hermosa. Inclusive lea el verso 2 de ese mismo pasaje y dice, en cuanto a mí, mis pies estuvieron a punto de tropezar. Ya entendemos por qué es que no se cayó. ¿Por qué? Porque Dios lo tenía de la mano derecha. Esa es la imagen que todos nosotros debemos tener y decir, Dios nos sostiene.
Dios nos sostiene. Por eso es que debemos arrepentirnos. Si usted como creyente está teniendo estos pensamientos, arrepiéntase. Hoy es el día de arrepentirse. Yo recuerdo una escena, mi abuela estaba con mi primo, tenía 2 años mi primo, iban caminando en la calle y encontraron un regalo que dejó un animal, lo dejaron ahí en el suelo, ya me entendieron, y iba caminando y el niño levanta el pie, así. Eso fue muy gracioso por lo lento de la escena y mi abuela le dijo, no vaya a pisar. Y ya saben lo que pasó, ¿no? El niño pisó. Y la historia, pues ya, se cuenta sola. Pero como creyentes, no podemos estar tomados de la mano de Dios y vivir resbalando en los placeres de este mundo. No podemos. No podemos tampoco dejar a un lado esta verdad que Dios nos sostiene, que nos tiene tomados de la mano. Él ve la intención que hay en nuestro corazón de pisar los excrementos que este mundo perverso deja a su paso. Está perdiéndose de la vista hermosa de su cuidador por ver algo despreciable en el suelo. Ahora, en contraste con ese verso anterior acerca del destino del incrédulo, vemos el verso 24. El creyente sabe cuál es su destino. Verso 24, con tu consejo me guiarás y después me recibirás en gloria. El consejo del Señor es nuestra guía. ¿Dónde está? Aquí, en la Escritura, en ningún otro lugar. No podemos imaginarnos a los creyentes dependiendo por sí solos. Inclusive no es la imagen que nos muestra este salmo. Cristo reinará, es una verdad. Sabemos que Él reinará. ¿De qué bando está usted? Si usted está con Cristo, ¿cuál es el destino de usted? El cielo, la gloria eterna. El creyente podrá sufrir, pero su sufrimiento es temporal. Deje de estar viendo el lugar equivocado. Mire lo que nos espera. Ponga sus ojos en Cristo, como lo dice Hebreos. Consideren pues a aquel que soportó la hostilidad de los pecadores contra él mismo para que no se cansen ni se desanimen en su corazón, dice Hebreos. Este salmo curiosamente tiene una estructura al revés, ¿no? Tal vez en las epístolas usted puede ver, Pablo saluda, le dice, estas son las bendiciones que tenemos en Cristo y luego les da el consejo para evitar el pecado. Pero aquí es al revés, porque él está hablando de todo el pecado y luego concluye diciendo, Dios es bueno. ¿Sí? Iba al revés este hombre, pero nos está mostrando un gran ejemplo que deberíamos tomar. ¿Cuál es la condición actual de este mundo? Deplorable, es triste. ¿Cuál es el futuro que tiene usted como creyente? Victorioso, glorioso, hermoso. Es el rostro de Dios. Y el último punto nos muestra la perspectiva correcta que debemos tener de Dios. Este último punto puede estar implícito inclusive en los pasajes que hemos leído y vamos a ver algunos de ellos, pero hay una declaración hermosa en estos textos. Miren, verso 25, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? ¿Qué conclusión? Fuera de ti, nada deseo en la tierra. Usted lo puede decir. Si es su verdad, dígalo. ¿A quién tengo yo en los cielos? Verso 26, mi carne y mi corazón pueden desfallecer, pero Dios es la fortaleza de mi corazón y mi porción para siempre. ¡Qué declaración tan bella! Asaf por fin está mirando al lugar correcto. Ahora sí es el Asaf que conocemos. Ahora sí es el creyente, ahora sí somos la iglesia de Cristo, los que están pensando así, Dios es mi porción. Qué realidad tan bella. Y esto es lo que todos deberíamos decir, Señor, miro tu palabra y suspiro por saber que las riquezas que tú tienes no se comparan con absolutamente nada. Deseo fervientemente tu gloria. Todo lo que está en esta tierra es trivial. No deseo nada de este mundo vil. Te quiero a ti, es lo que deberíamos decir.
Y eso muestra un corazón regenerado, un corazón que ha sido transformado, un corazón que no se puede conformar con la realidad de este mundo, un corazón que ha pecado, sí, pero que se ha arrepentido. Y ahora declara una verdad maravillosa. Es Dios quien ha cambiado ese corazón. El carácter de Dios está ahí, implícito en estos pasajes. Si volvemos al 18, al verso 18, vemos que Dios es justo. Dios es justo. El Señor es bueno. Pero eso no deja a un lado su justicia. Él dará al hombre según sus obras, Romanos 2:6. Y amigos que me están escuchando, ¿no le da temor esto? ¿Qué ha sembrado en su vida? Dios es bueno, recuerde, ha sido bueno con usted. Si hoy me está escuchando aquí, es porque Dios lo quiso así y lo sostuvo hasta hoy para que escuche esto. Ahora usted ha escuchado la bondad de Dios. No se conforme con solo escucharla. Mire ahora la justicia. Aquel que ha desbordado su bondad, también desbordará su justicia. Y este texto dice que Él lo pone. Ciertamente tú los pones. Y esta situación es la consecuencia del pecado del hombre, Romanos 1, 21 y verso 24. Pues aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos. Y el verso 24 dice, por lo cual Dios los entregó a la impureza. ¿Notan? El hombre decide pecar y Dios como abre esa rienda y dice, se fue. Terrible. Esa no es la consecuencia que nosotros como creyentes quisiéramos para aquel que está fuera de Dios. Venga a Cristo. Ahí vemos también que Dios es paciente, versos 20, 23 al 24 del Salmo 73. Dios es paciente para con todos, ¿verdad? Para los incrédulos ha sido paciente, pero para nosotros los creyentes no. Tal vez estos ejemplos los van a entender más los que están casados o los que tienen hijos. Pero su cónyuge le puede defraudar. Sus hijos le pueden defraudar. Sus amigos le pueden defraudar. Y usted se impacienta y dice, ¡ay, otra vez! Le dije que recogiera las medias. ¡Qué impaciencia! Pero usted se ha puesto a pensar que esa es la relación que usted y Dios tienen. Dios no tiene que ser paciente con usted, conmigo. C.S. Lewis dijo, ser cristiano significa perdonar lo imperdonable, pues Dios ha perdonado lo imperdonable en ti. Ese es el ejemplo. ¿Cómo podríamos imitar a Dios en ello? En el incrédulo la paciencia se manifiesta a través de los beneficios que ha recibido y del tiempo que ha podido vivir en la tierra. Y él cree que Dios está dormido, pero no. El que está dormido tal vez sea el incrédulo. Cuando se despierte va a querer volverse a dormir, porque va a ser terrible lo que viene. Pero para el cristiano, en el verso 26, Dios es su salvación. Ahí lo dice. Mi carne y mi corazón pueden desfallecer, pero Dios es la fortaleza de mi corazón y mi porción. Dios es mi fuerza, es lo que quiere decir el texto. Y esta fuerza, esta roca, esta salvación nos trae ese mismo mensaje que Jesús menciona en Mateo 7. Por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no se cayó porque había sido fundada sobre la roca. Dios es nuestra fuerza. Y Dios es santo, verso 27. Porque los que están lejos de ti perecerán. Tú has destruido a todos los que te son infieles. La santidad de Dios se refleja en este texto. ¿Recuerdan ustedes esa escena con Isaías? En el año de la muerte del rey Usías vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. ¿Qué decían? ¿Qué decían estos serafines que estaban alrededor? Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Llena está toda la tierra de su gloria. ¿Y cuál fue la actitud de Isaías? ¡Ay de mí! Porque perdido estoy, pues soy hombre de labios inmundos
y en medio de un pueblo de labios inmundos habito, porque mis ojos han visto al Rey, al Señor de los ejércitos. Ahí está. Con Dios no habita la maldad. Dios es santo. Y la conclusión de este verso 28 es: Dios es bueno. Dios es bueno. Pero para mí, estar cerca de Dios es mi bien. En Dios el Señor he puesto mi refugio. Mi deleite es Dios. Esa es la conclusión. ¿Qué tesoro más grande el que tenemos en nuestras manos? Dios es mi bien. Y ha visto usted una transición hermosa en este hombre, ¿verdad? Un corazón ingrato, un corazón dolido, pero ahora vemos un corazón lleno de gratitud. Un corazón lleno de la bondad de Dios que se derramó en este corazón. ¿Por qué? Por pura elección divina de Dios. Ahora es un corazón que quiere dar fruto. ¿Cómo lo da? Contando todas tus obras. El resultado de una perspectiva del peregrinaje cristiano es una vida que quiere predicar el Evangelio, que quiere acercar a todas las personas al arrepentimiento, a que conozcan el mayor tesoro que pueden encontrar, la salvación, que no es terrenal, sino eterno. El tesoro del creyente es Dios en su plenitud. Y hoy le estamos dando un valor incalculable a ese tesoro. Usted y yo tenemos la palabra de Dios. En ella encontramos quién ganará la victoria. ¿Por qué nos dejamos amedrentar por la prosperidad del mundo? Lo que esto es evidencia que poco a poco nos estamos yendo para atrás, o que pocos saben de la Escritura, o que pensamos que esto no es verdad. Mire la respuesta de un creyente que medita constantemente en ese tesoro, en el Salmo 119, y con esto terminamos. Verso 57 dice: el Señor es mi porción. He prometido guardar tus palabras. Supliqué tu favor con todo mi corazón. Ten piedad de mí conforme a tu promesa. Consideré mis caminos y volví mis pasos a tus testimonios. Me apresuré y no me tardé en guardar tus mandamientos. Los lazos de los impíos me han rodeado, pero no me he olvidado de tu ley. A medianoche me levantaré para dar gracias a ti por tus justas ordenanzas. Compañero soy de todos los que te temen y de los que guardan tus preceptos. La tierra, oh Señor, está llena de tu misericordia. Enséñame tus estatutos. Vamos a orar. Señor, aquí estamos delante de ti reconociendo nuestros deseos, inclusive la manera en la que hemos pensado y que tal vez hemos inclinado nuestro corazón. Perdónanos, Señor. Perdónanos porque en muchas ocasiones miramos hacia el lado incorrecto y no apreciamos todos los días ese baluarte, ese tesoro que eres tú en nosotros. Gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos a ser mensajeros de este glorioso evangelio. Ayúdanos a ser personas que hablen con denuedo, con amor de estas verdades, porque no solo nosotros queremos tener este tesoro, sino debemos compartirlo a aquellos que están burlándose y esperando que sigas dormido como ellos creen. Ten misericordia de nosotros, sosténnos con mano poderosa, así como lo has hecho. Te agradecemos por todas tus bondades. En Cristo Jesús. Amén.